El año es 586 a.C. El calor es insoportable, pero no es por el sol del desierto de Judea. Es el fuego. Jerusalén se consume. Las murallas, esas piedras gigantescas que parecían eternas, se desmoronan bajo el impacto de los arietes babilónicos. El ruido es ensordecedor. Gritos de guerra en un idioma extranjero. El crujir de la madera de cedro partiéndose. El llanto de un pueblo que pensó que Dios nunca permitiría esto. Nabucodonosor ha llegado y no tiene piedad. En medio de este caos absoluto, los soldados enemigos corren hacia el premio mayor, el templo de Salomón. Buscan oro, buscan plata, quieren trofeos para sus dioses en Babilonia. Entran al patio, derriban las columnas de bronce, el mar de bronce, los utensilios sagrados. Los escribas del ejército invasor hacen una lista meticulosa del botín. Anotan cada cuchara y cada copa, cada incensario. La Biblia, en el segundo libro de Reyes, nos da ese inventario detallado. Se llevaron todo, pero falta algo. El objeto más importante, el trono mismo de Dios en la tierra. La caja de madera de acacia recubierta de oro puro. El lugar donde la sangre de la expiación se rociaba una vez al año. El arca del pacto no aparece en la lista de los babilonios. Silencio. Los invasores entraron al lugar santísimo, apartaron el velo grueso y pesado, esperando encontrar el tesoro de los tesoros. Y encontraron una habitación vacía. La piedra base estaba desnuda. ¿Cómo desaparece un objeto de más de 100 kilos de oro y madera sin dejar rastro? ¿Alguien la sacó antes del asedio? ¿Está escondida en los túneles bajo el monte del templo? ¿O acaso Dios mismo se la llevó para que manos paganas nunca la tocaran? Durante siglos, arqueólogos, reyes y aventureros han excavado la tierra buscando una respuesta. Pero la pista más importante no está bajo tierra. Está en los textos que hemos leído 1000 veces y pasamos por alto. La desaparición del arca no fue un descuido de los historiadores. Fue un mensaje. Si alguna vez sentiste que Dios guardó silencio en tu vida, o que su presencia se esfumó cuando más la necesitabas, necesitas entender esta historia, porque lo que pasó con esa caja de oro define exactamente dónde está Dios hoy. El desierto del Sinaí no perdona. Es un lugar de piedras afiladas, escorpiones y un sol que golpea como un martillo sobre la nuca. Allí, en medio de la nada, un grupo de esclavos liberados recibió una orden extraña. Construir una caja, no una caja cualquiera. Bezaleel, el artesano principal, tuvo que trabajar con lo que tenía a mano: acacia, shittim en hebreo. Si alguna vez has visto una acacia en el desierto, sabes que no es un roble majestuoso. Es un árbol retorcido, lleno de espinas, duro como el hueso. Crece donde nada más sobrevive. Es madera obstinada. Cortarla y pulirla es una lucha física. De esa madera áspera nació el objeto más sagrado de la historia. Bezaleel recubrió esa madera imperfecta con oro puro, por dentro y por fuera. El contraste es brutal. Por dentro, madera del desierto. Por fuera, la gloria de un rey. Arriba, a el propiciatorio, una tapa de oro macizo con 2 querubines martillados en una sola pieza. Aquí necesitamos detenernos un segundo. A menudo pensamos en el arca como un mueblecito de iglesia que 2 personas levantan fácil. Error. El oro es denso. El arca medía aproximadamente 1,10 metros de largo por 70 centímetros de ancho y alto. Si calculamos el volumen del oro necesario para recubrirla, más la tapa maciza del propiciatorio, que incluía a los querubines, estamos hablando de un peso estimado de entre 80 y 130 kilos. Solo la tapa valdría hoy millones de dólares. Moverla
requería la fuerza coordinada de los coatitas, un clan específico de levitas. Llevaban el arca sobre los hombros usando varas largas. Sentían el peso físico de la santidad. Cada paso en la arena hundía sus pies. Dios no era una idea etérea, era una carga pesada y real sobre sus hombros. Pero el verdadero peso no era el oro, era lo que vivía entre los querubines, la Shekinah, la presencia manifestada. Cuando Moisés entraba a la tienda, no se encontraba con una estatua. Las naciones vecinas, Egipto, Moab, los cananeos, tenían ídolos de piedra con ojos que no veían. Israel tenía un espacio vacío sobre la caja, y en ese vacío ardía algo que hacía temblar la tierra. Acercarse mal significaba la muerte. No era crueldad, era física espiritual. Si tocas un cable de alta tensión con las manos mojadas, mueres. No porque la electricidad te odie, sino porque es poderosa y tú no estás aislado. La santidad de Dios en el Antiguo Testamento funcionaba igual. Era peligrosa. Durante 40 años, esa caja marchó al frente. El Jordán se abrió ante ella, y los muros de Jericó cayeron ante su presencia. Israel aprendió rápido. Donde va el arca, va la victoria. Y ese fue su error fatal. Empezaron a confiar en la caja y se olvidaron del Dios de la caja siglos después. La arena del desierto quedó atrás y ahora estamos en las colinas de Silo. La situación política era tensa. Los filisteos, los vecinos de la costa, eran una máquina militar superior. Ellos tenían el secreto del hierro. Sus espadas cortaban el bronce de los israelitas como si fuera mantequilla. Sus carros de guerra eran tanques blindados para la época. Israel estaba perdiendo. La batalla en Afec había sido un desastre. 4.000 hombres muertos en un día. El olor a sangre y pánico llenaba el campamento hebreo. Los ancianos, desesperados, tuvieron una idea brillante, o eso creían. Traigamos el arca del pacto de Silo, dijeron, que venga entre nosotros para que nos salve. Fíjate en las palabras, para que ella nos salve. Convirtieron el trono de Dios en un amuleto de la suerte, un objeto mágico para ganar guerras. Ofni y Finés, los hijos del sumo sacerdote Elí, llegaron con el arca. Eran hombres corruptos. Dormían con mujeres a la entrada del tabernáculo y robaban la carne de los sacrificios. Grasa y lujuria. Y aún así, ellos cargaban el mueble santo. Cuando el arca entró al campamento, la tierra retumbó. Los soldados israelitas gritaron tan fuerte que el sonido rebotó en los valles. Fue un grito de euforia prematura. Pensaron que la batalla estaba ganada antes de empezar. Del otro lado, los filisteos escucharon el estruendo y tuvieron miedo. Dios ha venido al campamento, susurraban entre ellos. Conocían las historias de Egipto, sabían lo de las plagas. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de estos dioses poderosos? Los filisteos pelearon, no por valor, sino por terror a la esclavitud. Pelearon como bestias acorraladas, y sucedió lo impensable. Israel cayó. 30.000 hombres masacrados. Los cuerpos cubrían el campo de Afec. El silencio que siguió al combate fue peor que los gritos. Ofni y Finés murieron a espada. Y el arca fue levantada por manos incircuncisas. Soldados filisteos, manchados de sangre y sudor pagano, tocaron las varas sagradas. Se la llevaron como trofeo de guerra a Asdod, al templo de su dios Dagón. La noticia llegó a Silo esa misma tarde. Un mensajero con la ropa rasgada y tierra en la cabeza corrió los 30 kilómetros desde el frente. El viejo Elí, ciego y pesado, estaba sentado en su silla junto al camino, esperando, y su corazón temblaba. El mensajero soltó las noticias como golpes. Israel huyó.
tus hijos han muerto. Elí aguantó eso, y el arca de Dios ha sido tomada. Al oír eso, Elí cayó hacia atrás, se rompió la nuca y murió. No lo mató la muerte de sus hijos, lo mató saber que la gloria se había ido. En el antiguo cercano Oriente, capturar el Dios del enemigo era el fin del juego. Significaba que tu Dios era más fuerte que el de ellos. Llevaban las estatuas cautivas a sus templos para que sirvieran a la deidad vencedora. Para un israelita, esto era el colapso de su universo. Yahvé, el creador del cielo y la tierra, derrotado por Dagón, el dios pez y grano, era una humillación cósmica. Pero esa noche, dentro del templo de Dagón en Asdod, algo empezó a moverse en la oscuridad. Nadie estaba allí para verlo, pero el suelo de piedra fría fue testigo. Dios no necesita que nadie lo defienda. Él sabe defenderse solo. Si alguna vez has intentado usar a Dios solo para que te arregle un problema financiero o una crisis y sentiste que todo salió peor, deja un «Señor, enséñame» en los comentarios. A veces Dios permite que perdamos nuestras batallas para destruir nuestros ídolos. El arca regresó. Los filisteos la devolvieron en una carreta tirada por vacas, aterrorizados por las plagas de tumores y ratas que devastaron sus ciudades. Nadie quiere a un Dios que te mata lentamente. Así que la enviaron de vuelta a Israel, sola, mugiendo por el camino de Bet-Semes. Pasaron 20 años. El arca acumuló polvo en la casa de Abinadab, en una colina olvidada llamada Quiriat Jearim. Israel tenía un rey, Saúl, pero a él no le importaba la presencia de Dios. Estaba ocupado persiguiendo fantasmas y protegiendo su ego. Pero entonces llegó David. David era diferente, un hombre de pasiones violentas y adoración profunda. Conquistó Jerusalén, la ciudad jebusea, y decidió que ese sería el centro del mundo. Pero una capital política sin Dios es solo un montón de piedras. Necesitaba el arca. Reunió a 30.000 hombres escogidos, la élite de Israel. La atmósfera era eléctrica. Imagina el sonido: arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos chocando al mismo tiempo. Era un carnaval nacional. David, vestido de lino, saltaba y giraba con todas sus fuerzas. Estaban eufóricos, creían que estaban honrando a Dios, pero cometieron un error fatal. Copiaron a los paganos. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, tirado por bueyes. Exactamente como lo habían hecho los filisteos. Parecía práctico, o no parecía eficiente. Pero Dios no busca eficiencia, busca obediencia. La procesión llegó a la era de Nacón. El camino era irregular, los bueyes tropezaron, la madera crujió. El arca, esa caja dorada inestable, se inclinó peligrosamente hacia el barro. Uza, uno de los hijos de Abinadab, que guiaba el carro, reaccionó por instinto. Extendió la mano para sostener el arca. Fue un acto reflejo. Quería proteger lo sagrado. Su intención era buena. Dios lo destruyó allí mismo. La ley en Números 4 era clara y terrorífica. Los hijos de Coat debían llevar el arca sobre sus hombros usando las varas. No tocarán ninguna cosa santa para que no mueran. La santidad de Dios no es un concepto poético, es una realidad nuclear. Uza tocó la dimensión de lo absoluto con manos mortales. La carga debía ir sobre hombros humanos, sudando y sintiendo el peso, no sobre una carreta de madera impulsada por bestias. David intentó mecanizar la adoración y le costó una vida. El silencio que cayó sobre esos 30.000 hombres fue más pesado que el arca misma. David se enfureció. Tuvo miedo de Dios ese día. «¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?», gritó. Dejó el arca allí cerca, en casa de Obed-edom,
un hombre de Gat. Durante 3 meses, esa casa prosperó de una manera sobrenatural. Todo lo que tocaba Obed-Edom se multiplicaba: sus cultivos, su ganado, su familia. La presencia de Dios es muerte para el desobediente, pero vida pura para el que la recibe con temor. David aprendió la lección. Volvió 3 meses después. Esta vez no hubo carros. Había levitas, hombres santificados. Dieron 6 pasos y sacrificaron un buey y un carnero gordo. La sangre corrió por el suelo de Jerusalén antes de que el arca avanzara 1 metro más. El camino a la presencia siempre está pavimentado con sacrificio. Salomón, el hijo de David, completó la obra. 7 años de construcción. El monte Moriah, donde Abraham casi sacrificó a Isaac siglos atrás, ahora sostenía una montaña de mármol blanco y oro. El templo. Era el mes de Etanim, durante la fiesta de los tabernáculos. Todo Israel se reunió. No cabía un alfiler en los atrios. Salomón no escatimó. La Biblia dice que sacrificaron tantas ovejas y bueyes que no se pudieron contar ni numerar. El aire estaba denso, cargado con el olor a carne quemada y grasa, una mezcla que para nosotros sería repulsiva, pero que en el antiguo culto levítico significaba entrega total. Ríos de sangre bajaban por los drenajes del altar. Entonces, a los sacerdotes levantaron el arca. Cruzaron el lugar santo, pasando el candelabro de oro y la mesa de los panes. Llegaron a las puertas de madera de olivo tallada, el lugar santísimo. Entraron en la oscuridad total. El lugar santísimo era un cubo perfecto de unos 9 metros por lado, sin ventanas, sin luz natural, solo oscuridad. Salomón había mandado hacer 2 querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro, de 5 metros de altura cada uno. Sus alas se tocaban en el centro de la habitación y tocaban las paredes a los lados, formando un dosel dorado. Debajo de esas alas gigantes depositaron el arca, sacaron las varas. Fue un gesto definitivo. Durante siglos, las varas habían permanecido puestas en los anillos del arca, listas para viajar en cualquier momento. Al sacarlas, estaban diciendo: Dios ya no es un nómada. Ha llegado a casa. Aquí se queda. Los sacerdotes salieron del lugar santo. Los 120 sacerdotes que tocaban las trompetas unieron su sonido con los cantores vestidos de lino blanco. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En ese instante preciso, la casa se llenó de una nube. No era vapor, no era humo de incienso, era la Kabod, la gloria pesada. La misma nube que guió a sus padres en el desierto descendió y aplastó el espacio físico. Los sacerdotes no pudieron mantenerse en pie para ministrar. Cayeron al suelo o tuvieron que huir del edificio. La presencia de Dios era tan densa, tan tangible, que el cuerpo humano no podía soportarla de pie. Salomón, desde el atrio, vio la nube oscura envolver el santuario y dijo: Jehová ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Fue el punto más alto de la historia de Israel. Dios vivía con ellos. El Rey del universo tenía una dirección postal en Jerusalén. Pero la historia humana es cíclica, y la decadencia siempre empieza en la cima. Lo que Salomón construyó con sabiduría, sus descendientes lo destruirían con idolatría. Y esa caja dorada, que acababa de encontrar su lugar de descanso, estaba a punto de desaparecer para siempre. El templo de Salomón duró casi 400 años. 4 siglos es mucho tiempo, suficiente para olvidar. Israel se acostumbró a la santidad y la convirtió en rutina. Peor aún, la profanaron. Manasés, un rey que gobernó 55 años, metió ídolos de Asera dentro del recinto sagrado. Imagina la escena. La estatua de una diosa de la fertilidad,
con sus cultos sexuales y orgías rituales, compartiendo código postal con el Arca del Pacto. Dios tiene paciencia, pero tiene límites. Ezequiel, un sacerdote exiliado en Babilonia, vio lo que nadie en Jerusalén quería admitir. Tuvo una visión aterradora en el capítulo 10 de su libro. No vio destrucción física al principio, vio una mudanza. La gloria de Dios, esa misma nube pesada que había llenado el templo en días de Salomón, se levantó. Se movió del lugar santísimo al umbral de la puerta. Luego salió al atrio. Finalmente, la presencia de Dios se posó sobre el Monte de los Olivos, al este de la ciudad, y desapareció. El edificio seguía ahí. El oro seguía brillando. Los sacerdotes seguían degollando ovejas, pero la casa estaba vacía. Era un cascarón. El asedio de Jerusalén por Nabucodonosor duró 18 meses. Fue un infierno lento. El hambre dentro de las murallas llegó a niveles inhumanos. El libro de Lamentaciones describe a mujeres cocinando a sus propios hijos por desesperación. La gente masticaba cuero hervido. En medio de esa hambruna atroz, la prioridad dejó de ser el culto. La prioridad era no morir hoy. En ese caos de supervivencia, es muy probable que los sacerdotes fieles, sabiendo que el fin era inevitable, tomaran el arca una noche sin luna y la escondieran. O tal vez Dios simplemente la desmaterializó. Cuando los soldados babilónicos rompieron el muro en el 586 a.C., entraron matando, quemaron el templo, se llevaron las columnas de bronce, los calderos, las palas. Pero el cuarto oscuro estaba vacío. El profeta Jeremías, que vio la ciudad arder y lloró sobre sus ruinas, nos da una pista en textos extrabíblicos que la tradición judía ha guardado con celo. Según el segundo libro de Macabeos, Jeremías encontró una cueva en el monte desde donde Moisés había visto la tierra prometida. Metió allí el tabernáculo y el arca. Tapó la entrada con piedras. Cuando sus seguidores intentaron marcar el camino para volver, no pudieron encontrarlo. Jeremías les dijo: «El lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y tenga misericordia». Desde ese día, el arca es un fantasma. El mundo odia los vacíos. Necesitamos llenar el silencio con teorías. Hoy, si viajas a Aksum, en Etiopía, encontrarás una pequeña capilla fuertemente custodiada, la iglesia de Santa María de Sion. Un solo hombre, un monje guardián, tiene permiso para ver lo que hay dentro. Nadie más, ni el presidente del país, ni historiadores, ni el papa. La leyenda dice que Menelik, el supuesto hijo de Salomón, y la reina de Saba, y se llevó el arca original y dejó una copia en Jerusalén. Dicen que el arca reside allí, vieja y gastada, esperando el juicio final. Es una historia fascinante, pero la Biblia guarda silencio sobre Etiopía en este asunto. Otros miran hacia abajo. Bajo la explanada de las mezquitas en Jerusalén, la tierra es un queso gruyere. Hay docenas de cisternas, túneles y cámaras secretas. El monte del templo no es una colina sólida. Es una estructura hueca, llena de pasadizos, diseñados desde la época de los jebuseos y ampliados por Herodes. El arqueólogo Charles Warren descubrió en el siglo XIX un sistema de pozos verticales que conectan la ciudad de David con el monte. Algunos rabinos modernos creen firmemente que el arca está justo debajo del lugar donde estaba el lugar santísimo, en una cámara secreta construida por Salomón, quien previó la destrucción futura. Estaría allí, a solo metros de los turistas que caminan arriba, protegida por toneladas de roca y escombros. Pero hay un problema con buscar el arca bajo tierra. En el año 70 después de Cristo,
Los romanos volvieron a destruir el templo, el segundo, el de Herodes. El general Tito se llevó el candelabro de oro y lo exhibió en Roma. Lo vemos tallado en el arco de Tito, pero el arca no está en el relieve. El segundo templo, el que pisó Jesús, no tenía arca. El lugar santísimo en tiempos de Jesús estaba vacío. Había una piedra llamada Eben Shetilla, la piedra fundamental, donde el sumo sacerdote ponía el incensario en el día del perdón. Rociaba sangre sobre la roca desnuda. Hacían el ritual, pero la presencia garantizada ya no estaba. Era un ritual de esperanza, esperando que Dios volviera. Y Dios volvió, pero no como una caja de madera. Si el arca está en una cueva en Jordania o en un sótano en Etiopía, es irrelevante, porque la función del arca terminó el viernes en que el cielo se oscureció sobre otra colina de Jerusalén. Viernes, año 33, afueras de Jerusalén. El cielo se puso negro a mediodía. No fue un eclipse, fue una oscuridad densa, pesada, como si el universo hubiera cerrado los ojos para no ver lo que estaba pasando en esa colina llamada La Calavera. Jesús de Nazaret colgaba de unos clavos romanos. Respiraba con dificultad. Cada vez que intentaba tomar aire, tenía que empujarse sobre sus pies clavados, raspando su espalda contra la madera astillada. Sangre y sudor. Abajo, los soldados se jugaban su ropa a los dados. Arriba, en el templo, los sacerdotes se preparaban para el sacrificio de la tarde. El momento exacto en que Jesús gritó, «Consumado es», y murió, la tierra tembló. Las rocas se partieron, y a 1 kilómetro de distancia, dentro del santuario de Herodes, ocurrió lo imposible. El velo del templo era una cortina monumental. Según el Talmud, tenía el grosor de la palma de una mano, unos 8 a 10 centímetros. Era tejido de 72 trenzas de 24 hilos cada una. Hacían falta 300 sacerdotes para manipularlo cuando se mojaba. Separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era la barrera final. Nadie podía pasar, excepto el sumo sacerdote una vez al año, con sangre, so pena de muerte. Ese viernes, esa cortina inmensa se rasgó. Y aquí está el detalle que cambia todo. Se rasgó de arriba abajo. Si hubiera sido un terremoto o un hombre, se habría roto desde el suelo. Pero se rompió desde el cielo. Dios mismo, con sus propias manos, te rompió la barrera. Detrás de la cortina, los sacerdotes esperaban ver la muerte instantánea. Esperaban ver el fuego de la ira de Dios. Pero miraron y vieron polvo. Vieron la piedra fundamental vacía. El arca no estaba allí. Y no hacía falta, porque la verdadera arca estaba colgada en la cruz. El arca del Antiguo Testamento era de madera, humanidad, cubierta de oro, divinidad. Jesús era hombre y Dios. El arca contenía la ley, las tablas, el maná, pan del cielo, y la vara, vida tras la muerte. Jesús cumplió la ley, es el pan de vida y es la resurrección. Y sobre el arca, en el propiciatorio, se rociaba la sangre para cubrir el pecado. Ese viernes, la sangre de Dios no cayó sobre una caja dorada perdida en una cueva. Cayó sobre la tierra maldita. Cayó sobre nosotros. El ritual anual, repetitivo y sangriento, se detuvo para siempre. La búsqueda arqueológica perdió su sentido espiritual en ese instante. Dios ya no vive detrás de una cortina. Muchos años después, un anciano exiliado en una isla de piedras volcánicas tuvo una visión. Juan, el discípulo amado, estaba preso en Patmos. El Imperio Romano intentó callarlo, pero Dios le abrió el cielo. Escribió lo que vio en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 11, versículo 19, Juan mira hacia arriba y el templo de Dios en el cielo se abre. Y allí, en medio de relámpagos, voces y truenos, ve algo familiar.
y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahí está. No la tienen los etíopes. No está pudriéndose en un túnel bajo la mezquita de Al-Aqsa. No la tiene el gobierno de Estados Unidos en un almacén. Está en la sala del trono, segura, intocable, eterna, el original del cual Moisés hizo la copia. Pero la historia no termina en el cielo, termina en tu pecho. El apóstol Pablo, un hombre que conocía la ley mejor que nadie, soltó la revelación más explosiva en su carta a los Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Lee eso otra vez. Templo. En el antiguo pacto, si tocabas el arca, morías. En el nuevo pacto, el Espíritu que vivía sobre el arca ahora vive dentro de ti. Tú eres la geografía sagrada. Tú eres el lugar santísimo. Por eso te sientes sucio cuando pecas. Por eso te duele la conciencia. Porque estás metiendo cosas inmundas en el santuario de Dios. La gente sigue buscando astillas de madera y láminas de oro en el desierto. Buscan un objeto mágico. Quieren ver para creer. Pero tú tienes algo mejor que una caja. Tienes la presencia viva, latiendo ahora mismo mientras escuchas esto. La próxima vez que sientas que Dios está lejos, o que tus oraciones rebotan en el techo, recuerda el velo rasgado. Recuerda la tumba vacía. No necesitas ir a Jerusalén. Solo necesitas cerrar los ojos. El arca está a salvo. Y si has creído, Dios está en casa. Si hoy entiendes que tú eres el portador de su gloria en esta generación, escribe «Soy templo» en los comentarios. Que quede como testimonio público de que no buscas una caja, buscas su rostro. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms.